Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. En este video exploraremos uno de los temas más poderosos y transformadores de la Biblia, el perdón. Jesús nos enseñó que el perdón no solo es una obligación, sino una puerta hacia la libertad y la paz interior. A través de las Escrituras, encontramos directrices claras sobre cómo debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Hoy, les presentaremos 10 versículos clave que nos guían en el camino del perdón, ayudándonos a entender y aplicar este principio fundamental en nuestra vida diaria. Número 1. Mateo 6, 14 y 15 es un pasaje que subraya la reciprocidad del perdón en la vida cristiana. Jesús dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Aquí, Jesús establece un principio espiritual fundamental. El perdón que ofrecemos a los demás está directamente relacionado con el perdón que recibimos de Dios. Este versículo no solo es una exhortación a perdonar, sino también una advertencia seria. Jesús nos muestra que nuestra disposición a perdonar es un reflejo de nuestra comprensión del perdón que hemos recibido. Si no estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido, estamos cerrando la puerta a la gracia que Dios nos ofrece. El perdón de Dios no se puede ganar ni merecer, pero está condicionado por nuestra capacidad de perdonar a otros, lo que demuestra la transformación que su perdón ha hecho en nosotros. Perdonar, según este pasaje, no es una opción, sino una necesidad para aquellos que han experimentado el perdón de Dios. En el contexto de la oración, Jesús enseña que el perdón es esencial para mantener una relación pura y sin obstáculos con Dios. Cuando guardamos rencor o resentimiento, estamos bloqueando la corriente de gracia que Dios desea fluir en nuestras vidas. Este principio también resalta la naturaleza comunitaria del reino de Dios. No somos individuos aislados, sino parte de un cuerpo más grande. Nuestras acciones, como el perdón, tienen un impacto en nuestra relación con Dios y con los demás. La falta de perdón puede causar división, pero el perdón trae sanidad y unidad. Así, Jesús nos llama a un nivel de vida más elevado, donde el perdón es una práctica diaria que refleja nuestro deseo de ser como Él. Número 2. En Lucas 6, 37, Jesús enseña un principio central del comportamiento cristiano. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Este versículo nos invita a adoptar una actitud de gracia y misericordia hacia los demás, en lugar de caer en la tentación de juzgar o condenar. Jesús conecta directamente la manera en que tratamos a los demás con la manera en que seremos tratados por Dios. Este versículo refleja la naturaleza del reino de Dios, donde la gracia, el perdón y la misericordia son las normas que deben guiar nuestras interacciones. La exhortación a no juzgar ni condenar subraya que no somos jueces de los corazones y las intenciones de los demás. Solo Dios tiene esa autoridad. Al abstenernos de juzgar y condenar, nos alineamos con la humildad y la compasión que Dios espera de nosotros. El mandato de perdonar en este versículo es un llamado a extender la misma gracia que hemos recibido. Al perdonar, reconocemos nuestra propia necesidad de perdón y nuestra dependencia de la misericordia de Dios. Este acto de perdonar no solo libera a la persona que ha pecado contra nosotros, sino que también nos libera a nosotros, evitando que el resentimiento y el rencor echen raíces en nuestros corazones. Este versículo también revela una dinámica espiritual de reciprocidad. Así como no debemos juzgar ni condenar para no ser juzgados ni condenados, también debemos perdonar para recibir el perdón de Dios. Jesús nos está enseñando que nuestras acciones y actitudes hacia los demás tienen consecuencias eternas. Al practicar el perdón, nos abrimos a la gracia divina y a la restauración en nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás. Por lo tanto, Lucas 6, 37 nos desafía a vivir con un corazón lleno de misericordia, evitando la tentación de juzgar o condenar y abrazando el poder transformador del perdón. En lugar de buscar justicia según nuestros propios términos, se nos llama a confiar en la justicia de Dios y a reflejar su amor incondicional a través del perdón. Número 3. Efesios 4, 32 nos exhorta a una vida marcada por la bondad, la misericordia y el perdón,
diciendo, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Este versículo pone en primer plano la necesidad de reflejar el carácter de Cristo en nuestras interacciones diarias. La benignidad y la misericordia son cualidades que deben impregnar nuestras relaciones con los demás. La palabra benignos sugiere una disposición amable y generosa hacia los demás, incluso cuando no lo merecen. Es una llamada a ser considerados, compasivos y a buscar el bien de los demás, incluso en situaciones difíciles. Esta actitud de bondad es la base para una vida comunitaria saludable y edificante dentro del cuerpo de Cristo. La misericordia, por su parte, implica una profunda empatía y compasión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que han cometido errores o nos han ofendido. Ser misericordiosos es ver a los demás con los ojos de Dios, comprendiendo sus debilidades y fallos, y respondiendo con amor en lugar de juicio. La misericordia nos impulsa a actuar con paciencia y comprensión, reflejando el amor incondicional de Dios. El perdón es el tercer componente esencial que menciona este versículo. La instrucción de perdonar, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, es particularmente poderosa. Nos recuerda que nuestro perdón hacia los demás no está basado en lo que ellos merecen, sino en lo que nosotros hemos recibido de Dios. Hemos sido perdonados completamente en Cristo, sin reservas, y ese mismo perdón es el que debemos extender a los demás. Este acto de perdonar es una manifestación tangible del amor de Dios en nuestras vidas y es esencial para mantener la unidad y la paz dentro de la comunidad cristiana. Efesios 4:32 nos llama, por tanto, a vivir con un corazón transformado por el amor de Cristo, un amor que se expresa a través de la bondad, la misericordia y el perdón. Al practicar estas virtudes, no solo reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, sino que también contribuimos a la edificación de una comunidad basada en el amor y la gracia. Número 4. Colosenses 3:13 nos instruye a vivir en una actitud de paciencia y perdón mutuo, diciendo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo enfatiza la importancia de la tolerancia y el perdón en nuestras relaciones, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. La palabra soportándoos sugiere la necesidad de ser pacientes y comprensivos con las debilidades y fallos de los demás. Vivir en comunidad significa estar en contacto constante con personas que son diferentes a nosotros, con diferentes personalidades, maneras de pensar y actuar. Esta diversidad puede llevar a malentendidos y conflictos, pero este versículo nos llama a soportar esas diferencias con paciencia, recordando que nosotros también tenemos nuestras propias fallas y debilidades. El acto de perdonar está profundamente ligado a esta paciencia. Perdonar no es solo una acción ocasional, sino una actitud constante que debemos mantener en nuestras relaciones. El perdón que se nos manda practicar no depende de la gravedad de la ofensa, sino que es un reflejo del perdón que hemos recibido de Cristo. El perdón de Cristo es completo y sin condiciones, y se nos llama a extender el mismo tipo de perdón a los demás. Este versículo también señala que el perdón debe ser nuestra respuesta automática cuando tengamos queja contra otro. Esto implica que el perdón no debe ser retenido o condicionado, sino que debe ser ofrecido libremente, como una manera de sanar y restaurar las relaciones. Al igual que Cristo nos ha perdonado a nosotros sin condiciones, debemos estar dispuestos a perdonar de la misma manera, recordando que el perdón no solo beneficia a la persona que es perdonada, sino que también libera al que perdona. Número 5. Mateo 18:21 y 22 relata un momento en el que Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?» Jesús le responde, «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Este intercambio entre Pedro y Jesús nos ofrece una profunda enseñanza sobre la naturaleza del perdón en la vida cristiana. Pedro, al preguntar si debía perdonar hasta 7 veces,
creía estar siendo generoso, ya que en la cultura judía de la época se enseñaba que perdonar hasta 3 veces era suficiente. Sin embargo, la respuesta de Jesús desafía radicalmente esta noción al expandir el concepto de perdón más allá de cualquier límite que podamos imaginar. Al decir 70 veces 7, Jesús no está sugiriendo un número específico de veces que debamos perdonar, sino que está indicando que el perdón debe ser ilimitado. La respuesta de Jesús nos enseña que el perdón no es un acto que se contabiliza o que tiene un límite. Más bien, es una actitud continua que refleja el carácter misericordioso y amoroso de Dios. Perdonar repetidamente, incluso cuando somos heridos una y otra vez, es una expresión del amor divino que se nos ha mostrado. No se trata de establecer un número exacto de veces que debemos perdonar, sino de adoptar un corazón dispuesto a perdonar siempre, sin importar cuántas veces seamos ofendidos. Este pasaje también revela la profundidad del perdón de Dios hacia nosotros. Al invitarnos a perdonar de manera ilimitada, Jesús nos recuerda que Dios nos ha perdonado sin límites, a pesar de nuestras repetidas fallas y pecados. De la misma manera que hemos recibido este perdón inmerecido, estamos llamados a extenderlo a los demás, reconociendo que el acto de perdonar no solo es un mandato, sino una oportunidad para reflejar la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, Mateo 18, 21 y 22 nos desafía a revisar nuestras actitudes hacia el perdón, llamándonos a superar cualquier rencor o límite que podamos imponer. Al adoptar una disposición de perdón ilimitado, imitamos a Cristo y abrimos la puerta a una vida de paz, reconciliación y comunión auténtica con Dios y con los demás. Número 6. Marcos 11. 25 es un versículo que enfatiza la importancia de mantener un corazón puro y libre de resentimiento en nuestras oraciones y en nuestra relación con Dios. El versículo dice: «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Este pasaje nos enseña que el acto de perdonar es esencial para mantener una conexión genuina y sin obstáculos con Dios. Jesús nos instruye a perdonar a los demás antes de presentar nuestras oraciones a Dios. Este mandato subraya la importancia de la pureza del corazón al acercarnos a Dios. La falta de perdón, el rencor y la amargura pueden convertirse en barreras que impiden que nuestras oraciones sean escuchadas. Jesús nos enseña que, para que nuestras oraciones sean efectivas y aceptadas por Dios, debemos liberar cualquier resentimiento que tengamos contra otros. El perdón no es solo un acto de obediencia hacia Dios, sino también una forma de liberar nuestras almas del peso de la amargura y el rencor. Cuando guardamos resentimiento, nuestro corazón se endurece, lo que afecta nuestra capacidad de recibir el perdón y la gracia de Dios. Al perdonar a quienes nos han ofendido, no solo estamos siguiendo el mandato de Cristo, sino que también estamos abriendo nuestro corazón para recibir la paz y la libertad que solo el perdón puede traer. Además, este versículo conecta directamente nuestra disposición a perdonar con la disposición de Dios para perdonarnos. Jesús nos recuerda que el perdón que ofrecemos a los demás es un reflejo del perdón que deseamos recibir de Dios. Si nos negamos a perdonar, estamos cerrando la puerta al perdón de Dios en nuestras propias vidas. Por lo tanto, el acto de perdonar no solo beneficia a la persona que es perdonada, sino que también nos beneficia a nosotros al asegurar que nuestras oraciones no sean obstaculizadas y que podamos vivir en la plenitud de la gracia divina. Número 7. Lucas 23. 34 nos presenta uno de los momentos más conmovedores y profundos de las Escrituras, cuando Jesús, colgado en la cruz, dice: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este versículo encapsula la esencia misma del amor y la misericordia divinos, revelando el corazón de Jesús incluso en medio de su sufrimiento. En este momento de agonía, cuando Jesús estaba siendo crucificado injustamente, su respuesta no fue de ira, venganza o rencor, sino de perdón. Jesús no solo perdona a quienes le están haciendo daño, sino que intercede por ellos ante el Padre. Este acto de perdón es un ejemplo supremo de amor incondicional, un amor que trasciende el dolor, la humillación y la injusticia. Las palabras de Jesús:
porque no saben lo que hacen, también revelan una profunda comprensión de la ignorancia y ceguera espiritual de quienes le crucificaban. Jesús reconoce que sus verdugos no entienden la magnitud de lo que están haciendo. No solo están ejecutando a un hombre inocente, sino al Hijo de Dios. Sin embargo, en lugar de condenarlos, Jesús elige perdonarlos y pedir a Dios que no les impute este pecado. Este versículo es un recordatorio poderoso de que el perdón no depende de las acciones del ofensor ni de su comprensión de la gravedad de su ofensa. El perdón de Jesús es radical y va más allá de lo que el ser humano consideraría razonable. Es un perdón que se ofrece incluso cuando no es solicitado, un perdón que refleja la naturaleza misma de Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia. Lucas 23:34 también nos desafía a seguir el ejemplo de Jesús en nuestras propias vidas. Nos invita a perdonar incluso en las circunstancias más difíciles, a soltar el rencor y a buscar la reconciliación, reconociendo que todos, en algún momento, hemos actuado en ignorancia o bajo la influencia de fuerzas que no comprendemos completamente. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y permitimos que su amor y gracia fluyan a través de nosotros, sanando nuestras heridas y transformando nuestras relaciones. Número 8. Proverbios 17:9 dice: El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Este versículo nos ofrece una profunda lección sobre la importancia del perdón y la discreción en nuestras relaciones, destacando cómo nuestras palabras y acciones pueden construir o destruir amistades y comunidades. El que cubre la falta se refiere a la persona que, en lugar de enfocarse en los errores o pecados de otros, decide perdonarlos y no divulgar sus faltas. Esta actitud de cubrir las faltas no significa tolerar el pecado o ignorar la verdad, sino más bien optar por la misericordia y la gracia en lugar de la crítica y el chisme. Es un llamado a ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos, protegiendo la dignidad y reputación de los demás en lugar de exponer sus debilidades o errores. El acto de cubrir la falta es un acto de amor que busca preservar y fortalecer la amistad. Al elegir no divulgar las faltas de otros, estamos fomentando un ambiente de confianza y seguridad en nuestras relaciones. Este versículo nos recuerda que todos somos susceptibles a cometer errores, y así como esperamos ser tratados con misericordia y comprensión, debemos extender la misma gracia a los demás. Por otro lado, el que la divulga aparta al amigo, subraya el daño que puede causar la falta de discreción y el chisme. Cuando elegimos divulgar las faltas de otros, estamos traicionando la confianza y minando las bases de la amistad. Esta actitud no solo hiere a la persona cuyos errores son expuestos, sino que también rompe la confianza y crea divisiones. El chisme y la crítica destruyen la unidad y pueden causar un daño irreparable en las relaciones, apartando amigos y creando enemistades. Este proverbio nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos las ofensas y los errores de los demás. En lugar de buscar la oportunidad de criticar o divulgar las faltas de otros, debemos buscar la reconciliación y el perdón. Al cubrir las faltas con amor, promovemos la paz y la unidad y fortalecemos nuestras relaciones. Número 9. Romanos 12:19 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo aborda la cuestión de la justicia y la venganza, y nos exhorta a confiar en Dios en lugar de tomar la justicia en nuestras propias manos. La primera parte del versículo, no os venguéis vosotros mismos, es una instrucción clara para no buscar venganza cuando somos ofendidos o injustamente tratados. La venganza es una respuesta natural del ser humano cuando se siente herido o agraviado, pero Pablo nos llama a resistir ese impulso. La venganza no solo perpetúa un ciclo de violencia y rencor, sino que también nos aleja del espíritu de gracia y perdón que Jesús enseñó. Al decir, dejad lugar a la ira de Dios, el apóstol Pablo nos recuerda que la justicia pertenece a Dios, no a nosotros. Al liberar nuestra necesidad de venganza, estamos dejando espacio para que Dios actúe conforme a su perfecta justicia. La ira de Dios no debe interpretarse como un arrebato impulsivo,
sino como la justa y santa respuesta de Dios ante el pecado y la injusticia. Solo Dios tiene la sabiduría y el conocimiento completos para juzgar con justicia. La cita, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor, proviene de Deuteronomio 32, 35, y refuerza la idea de que Dios es el único que tiene el derecho y la capacidad de tomar represalias. Dios no ignora la injusticia ni las ofensas, pero su respuesta es siempre justa y está basada en su conocimiento perfecto de todas las circunstancias. Al confiar en la justicia de Dios, liberamos el peso de la ira y el rencor y permitimos que Dios actúe según su voluntad. Este versículo nos desafía a vivir de manera contracultural, rechazando la venganza y confiando en la justicia de Dios. Nos llama a responder al mal con bien y a confiar en que Dios, en su tiempo y manera, traerá justicia. Además, este enfoque nos libera emocional y espiritualmente, permitiéndonos vivir en paz, sin cargar el peso del odio o la amargura. Número 10. Primera de Juan 1. 9 es un versículo que ofrece una promesa poderosa y reconfortante para todos los creyentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje subraya la importancia de la confesión sincera y la disposición de Dios para otorgar perdón y purificación. La frase, «si confesamos nuestros pecados», establece la condición necesaria para recibir el perdón de Dios. La confesión implica más que simplemente admitir nuestras faltas. Es un reconocimiento genuino de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Es un acto de humildad en el que reconocemos que hemos fallado y que dependemos completamente de la misericordia divina. Este reconocimiento es esencial para nuestra relación con Dios, ya que nos abre a su perdón y nos permite experimentar su amor sanador. La promesa que sigue a la confesión es profundamente consoladora. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La fidelidad de Dios significa que podemos confiar en que Él cumplirá su promesa de perdón cada vez que nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, y su perdón no depende de nuestros méritos, sino de su fidelidad a sus propias promesas. Además, el versículo destaca que Dios no solo nos perdona, sino que también nos limpia de toda maldad. Esto indica que el perdón de Dios no es superficial, no se limita a pasar por alto nuestras ofensas, sino que también implica una purificación profunda que transforma nuestro corazón y nuestra vida. La limpieza de toda maldad sugiere una renovación completa, en la que Dios nos restaura a una relación correcta con Él y nos ayuda a caminar en santidad. Primera de Juan 1. 9 nos recuerda que el perdón de Dios es accesible para todos, pero requiere de nosotros un acto de confesión sincera. Este versículo nos anima a no ocultar nuestros pecados, sino a llevarlos ante Dios con confianza en su amor y justicia. Al hacerlo, no solo recibimos su perdón, sino que también somos transformados y liberados de la culpa y la vergüenza. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los versículos que nos enseñan sobre el perdón según la Biblia. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida y que te inspire a vivir en el perdón y la gracia que Dios nos ofrece. Si te ha gustado este video, te invitamos a darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y suscribirte a nuestro canal, Palabras de Sabiduría, para que no te pierdas más contenido que te ayudará a crecer en tu fe. Hasta la próxima. Dios te bendiga.